Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Bien, gracias. ¿A ti? Bien, pues aquí, con ganas de arrancar la clase. Bueno, ¿y cómo están de perezosos? ¿Hay 20? ¿Dónde andan los otros 10? 11, porque 20 conmigo. ¿Cómo les ha ido en estas semanas? Creo que mejor abrimos las cámaras a ver si nos vemos. Por lo menos para saludarnos. A ver. Abran pues esas cámaras, yo los veo. Hola, Catalina. Hola, Alexandra. Un Hola. sol radiante se ve por allá. Sí, pero no está tan fuerte. No, ese sol es de engaño, no es el de acá. Sí. Ina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Lucía, ¿cómo te va? Bien, profe, gracias. Mm, Ya hay 21. Hola, Valentina, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien. Daniela, ¿cómo vas? Hola, Lisa, ¿no tienes cámara? Mateo Hola, acaba de profe. levantarse, buenos días. Hola, Felipe. Hola, María Camila. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Felipe, Santiago. Hola, a ver dónde está. Me encanta hacerlos poner la cámara a ver si se despiertan. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Mejor que Bien, usted. bien. Pensándolos mucho. Santiago, ¿cómo va? A ver los demás. Yabri, Bien, profe. ¿bien, bien o no? Hola, María José. Hola. ¿Verdad que ustedes son dos en uno? Jennifer, muy bien. Karen, ¿cómo estás? Mateo, buenos días. Bueno, Camila, Lorena, Valentina, Lucas, Juan Pablo de Montoya o Juan Pablo Moreno. Carlos, buenos días. Hola, Lorena. Hola, profe. 24, bueno, ahí vamos llegando. Hola, Valentina. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué buena, profe. Bueno, ¿cómo les fue con todo el trabajo? ¿Cómo han estado en las otras materias? ¿Están muy cargados de trabajo? ¿O Uy, ya, profe, Sí, bastante. profe, mucho. sí, Me han mucho? dejado muchas cosas. Ya A se ver, vienen los finales. ¿cómo ha sido lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este tiempo? A ver, cuente. Hola, Lucas. Profe, ya dice por el chat que disculpes, pero que está un poquito indispuesto. Ah, bueno, listo. Pero puede estar en la clase. De todas maneras la estoy grabando. Sí, ya está ahí. Vale. A ver, ¿y qué ha sido lo más complejo? Porque ustedes han tenido, como nosotros, que hacer un trabajo en este aprendizaje remoto. Los de educación virtual han insistido mucho en que lo pensemos como remoto, pues porque fue una salida de emergencia y creo que para haber sido de emergencia, ustedes y nosotros lo hemos estado haciendo lo mejor posible. Pero ¿cómo les ha ido en carga? Profe, es que yo, pues en lo personal, siento que de pronto es el mismo trabajo, pero siento que no me rinde tanto en la casa. Como que me disperso mucho y, o sea, como que las clases antes uno iba y como que veía personas cara a cara Ujú. y pues llegabas a casa o cambiabas de ambiente en la universidad y estabas con tu computador.
pero ahora es clase, más trabajos y todo pues pegado en la pantalla, entonces pues yo me abrumo mucho y los ojos se me cansan bastante, pero igual, o sea, trato de cumplir con todo, pero a veces siento que no estoy dando mi máximo y eso me hace sentir un poquito mal, porque sentía que rendía mejor antes. Pero igual, o sea, igual no es que me esté echando a la vagancia, pero No es tan fácil, ¿no? Yo no sé si les mandé a ustedes, ayer me mandaron una, como esas presentaciones sobre por qué me siento tan cansado. ¿Se los mandé o no se los mandé a ustedes? A ver, voy a mirar. Porque dan unas explicaciones que para mí fueron importantes para entender un poco por qué este cansancio y por qué estamos sintiendo que trabajamos doble o triple. A ver, yo veo. No, profe, creo que solamente lo mandaste al de Escuela de Lenguaje y Narración. Vale, entonces se los voy a mandar ya mismo. Sí, tal vez porque como lo estuve en clase el lunes, además nos pasó lo de siempre. No alcanzamos. Ah, sí, aquí ya se los voy a mandar a ustedes también. Léanlo porque realmente es una, digamos que toma de muchos elementos teóricos, si uno se pone a mirar un poco como lo teórico, pero sirve para entender un poco lo que está pasando en este momento con los cambios de rutina, el estar pegado al computador como escenario privilegiado, la rigidez corporal, esto que nombra Lina como estar tan etéreo, ¿no? Como con la cabeza en tantas partes, pero al mismo tiempo estar cerrado, encerrado, ¿no? Esa sensación de estar encerrado, la sensación de no haber elegido esto, sino que tener que vivirlo y un poco la pelea interna con esa autonomía de nosotros de sentir que tenemos que elegir lo que hacemos. Y en ese sentido esto ha sido un proceso importante. Yo creo que como generación, para todos, sobre todo ustedes los que van a tener que, digamos, asumir otros momentos en la vida, no porque nosotros los que ya estamos de mayor edad no lo tengamos que vivir, sino que ya hemos vivido otras cosas muy fuertes. Digamos, esto sí ha sido un cambio fuerte, psíquicamente ha sido un proceso fuerte. Yo creo que como psicólogos futuros a ustedes esto les abre un camino grandísimo, pero como sujetos también, porque es empezar a vivir la realidad de algo que uno no puede modificar de manera directa, es una cosa real y concreta. Y obviamente hay pérdidas, hay duelos, hay que hacerse de la mejor manera a este proceso. Y yo creo que para ustedes, los que están más grandecitos en la universidad, aunque ha sido complejo, han logrado responder de una mejor manera, porque emocionalmente, pues los años y el proceso de madurez se ve. De pronto en los de primer y segundo semestre es una pregunta muy fuerte que se les ha movido como si esta fuera la realidad de aquí en adelante. Bueno, no sabemos cuál es la realidad, pero finalmente lo que sí nos mostró es que tenemos que sacar recursos psicológicos para todos estos procesos. Bueno, ¿y los demás cómo se han sentido? Mateo, ¿tú cómo andas? Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, listo. No, pues yo adaptándome cada vez siento que se vuelve un proceso un poco menos difícil. Hay algunas clases que sí, por ejemplo, en análisis organizacional, siento que la profesora Sarit tiene una muy buena dinámica para esa clase y es una de las clases que sí siento que estoy aprendiendo bastante y creo que son cosas buenas que uno puede aprovechar pues en estos tiempos. En otras clases siento que sí hace falta mucho la práctica, entonces sí, pero no, yo digamos que físicamente, emocionalmente, me siento bien, no sé qué, de pronto un poquito de preocupación por mi familia en los Estados Unidos, pero Sí. por otra parte me siento bien sabiendo que están cuidándose. ¿Y cómo están allá? ¿Han estado con mucha presión por todo lo de Sí, salud? claro. Sí, pero mira que
En cambio, al parecer el gobierno allá sí es como un poco más libre con las personas al salir. Y es muy interesante porque es uno de los países que tiene pues los más casos del COVID y el virus y la Sí, gente como que si salen, si me entienden, como libremente. Es como a su propia... sí, eh, albedrío. ajá. Pero mi familia, por ejemplo, sí se está quedando en la casa, mi mamá, mi familia se están cuidando. Algunos primos ya les dieron, pero no tan fuerte. Entonces ahí vamos. Ah, bueno, pero han podido, digamos, sobrellevar la enfermedad como tal sin que haya algo grave. Ujú, exacto. Bueno, bueno, bien, Mateo, gracias. Y Bueno. Yabri está enferma de algo gripal, algo, pregúntale, Catalina, porque me parece importante saber de la salud de ustedes, cómo están. Finalmente, este es un tránsito por el cual todos vamos. Ha sido un proceso, como dice Mateo, al que nos vamos adaptando poco a poco. Em, yo he estado pensando mucho, por supuesto, en el curso y bueno, hay varias cosas que quiero contarles hoy. Y uno es que ya organicé las clases 14, 15 y 16, ya las puse en Moodle. Y el objetivo finalmente que las tengamos es que con esto ustedes puedan estar tranquilos, porque yo creo que ante todo este movimiento hay algo muy importante y es poder prever para dónde vamos, ¿cierto? Por un lado, el trabajo que han estado haciendo ha sido muy importante. Ayer volví a revisar los grupos, me faltó un grupo, creo que no lo había puesto como en Drive o no me llegó la invitación, no la tenía como compartida. Entonces no los pude revisar como las citas de todos, ¿no? No he visto el trabajo final, ese lo socializamos ahorita, pero me parece que ustedes han ido pues respondiendo al trabajo que se ha pedido y la idea nuestra sería trabajar estos 3 semanas que nos faltan y recuerden que estas 3 semanas que nos faltan, eh, digamos, cerraríamos con lo que sería el último parcial de este curso. Yo creo que en este curso tenemos las notas ya casi listas y ha sido interesante. Les voy a pedir un favor de nuevo a todos y es que cuando coloquen los archivos en el muro, por favor, no los nombren de manera tan larga porque no he podido abrir los archivos, no los recibe. Todos entregaron la tarea y solamente he podido revisar 2 de las que me entregaron porque el archivo es muy largo. Entonces, el nombre del archivo. Entonces, la próxima vez, el que lo suba, por ejemplo, si es Mateo, entonces pone taller 2 o taller Galindo. Ya, M. Galindo. Que vaya el nombre de uno de ustedes, el apellido y la inicial. Y no más porque así sí permite los caracteres, el número de caracteres suficiente. Entonces, les voy a volver a pedir que me manden la tarea, que la de la poesía, porque solo he podido revisar 2 de los 5. He intentado por todos lados, pero no lo logré. Entonces me explicaron allá en Siri que era que los archivos estaban con demasiados caracteres al ser nombrados. Entonces no permitía que se abriera. Sí, me hago entender la tarea anterior, que la estuve revisando, tengo solo 2. Bueno, Pero, profe, respecto al taller que acabamos de enviar. no, el de la poesía. Ya. El anterior, el de hoy no, el de hoy no lo he visto. Ok. Pero el de, bueno, voy a mirar a ver cómo nos fue con ese porque se me olvidó avisarles eso. Es que de aquí a que entendí que era lo que pasaba porque unos me dejaron abrir y otros no y pues hablé con los de Siri y me explicaron que en Moodle o cuando uno mete archivos en ese tipo de software no se pueden nominar de manera tan amplia, hay que poner muy poquitos caracteres. Entonces el apellido de uno de los que está haciendo parte del grupo es suficiente. Y si es taller 1, taller 2, bueno, entonces para, no sé lo de hoy. Pero bueno, entonces quiero contarles que ya organicé lo del Moodle, organicé los grupos. El trabajo va a ser de la siguiente manera. Ahí lo explico, pero quiero volverlo a nombrar. Cada grupo tiene, hay 3 semanas nos faltan. Hay 2 grupos que van a trabajar la última semana. ¿Por qué?
porque esos dos grupos tienen un libro completo. El libro es, obviamente, son como 100 páginas. La idea es que se lo dividan entre los dos grupos para que logren hacer la infografía. Pueden dividirse la información para la infografía o hacer una infografía entre los dos grupos, que sería un grupo más o menos de 10 personas. ¿Por qué? Porque ese es un solo texto. Entonces lo dejé para cerrar las clases en la semana 16. La semana 15 tiene un texto que recoge una intervención hecha aquí en Cali, arriba en Polvorines, con primera infancia, maestras de preescolar y primera infancia y niños. Y dentro de 8 días seguimos con el capítulo 2, del que ya leyeron el capítulo 1 para hoy, de Michelle Petit. Allí ella trae varios intervenciones y la idea es que en la infografía puedan recuperar como de manera genérica esas intervenciones. Ya están los grupos armados, entonces lo que les voy a pedir es que por grupo se comuniquen conmigo para hacer una asesoría virtual. Listo, necesito que lean el texto y hagamos la asesoría. Puede ser tendría que ser, si se pudiera el fin de semana en sábado sería bien, o si no sería el lunes. Cada grupo se tiene que comunicar conmigo para que podamos pensar. Ustedes ya van a traer una idea de la exposición, porque les pido por un lado la infografía y por el otro lado una experiencia creativa, sensible, viva, que haga que esos conceptos claves del texto que tienen que exponer se haga evidente en la clase. Ustedes van a hacer una clase virtual. Entonces, hay ejercicios o experiencias que les pueden pedir a sus compañeros. Entonces, si se les ocurre trabajar un texto, generar una consigna para que hagan algo en casa o para que en el momento de clase produzcamos algo, o van a traer algo a compartir, una viñeta, pues lo puedan discutir conmigo y puedan mandar lo que corresponda para que el grupo se disponga para el trabajo de la clase. Es un trabajo exigente, pero lo que quiero es que esta idea de la intervención se movilice a la idea de trabajar virtualmente. Asumamos que estamos en el confinamiento y que somos psicólogos educativos y que tenemos que hacer intervención en línea. Y esa intervención en línea es la que ustedes van a hacer a partir de cada uno de los textos. ¿Cómo lograr con esos textos que movilizan situaciones complejas trabajar con el grupo y hacer sentir o vivir al grupo elementos que a ustedes les parecen vitales de esas exposiciones? ¿Sí? No sé si logro hacerme entender. Entonces, digamos que ese sería el trabajo que nos resta. Para el grupo que expone, obviamente el peso cae sobre ellos y sobre mí, pero el grupo que va, la otra parte del grupo tiene que leer el texto y tiene que traer preguntas para que puedan participar de una manera activa. Ahí les planteé también que en alguna de esas clases va a haber otro texto. Necesito que trabajemos un texto más que nos va a mostrar como los elementos psicológicos que se juegan con la lectura. La proyección empática, la toma de distancia, que son recursos psicológicos. Y quiero que queden claros porque eso se van a jugar en cualquier intervención que ustedes hagan de este orden con los textos, para que puedan entender por qué, por ejemplo, frente a un texto, alguien que está viviendo la situación tal cual, le convendría más no algo tan directo, sino algo de otro orden que movilice elementos para trabajar la situación, que es un poco lo que les han venido ejemplificando en los textos que han leído. Entonces, es poder pensar cuáles son esos mecanismos y trabajarlos. Entonces, para el trabajo entonces de hoy, la idea es que quiero empezar con un cuento para que nos conectemos como un poco con lo que significa lo sensible. Luego cada uno de los grupos va a trabajar. Eran 6 citas, van a escoger una de las citas de la primera lectura, luego una cita de la segunda lectura y uno de los ejemplos. Vamos a ver si lo logramos hacer en el tiempo que tenemos. ¿Cómo les fue con los textos en general?
¿Difíciles? ¿Complejos? Bien, profe, pues me parece que estaban fáciles de leer y pues como muy sensibles, me parece a mí, muy bonitos. Sí, como para este momento, ¿no? Necesitamos conectarnos. Allí hay algo que yo quiero que saquemos un poco de los textos y es que, digamos, Petit tiene una característica y es que dice cosas que uno cuando las piensa parecen obvias, pero si uno no las logra rescatar, se le van perdiendo. Y es un poco cuál es el lugar del mediador. El mediador es el personaje central en la experiencia de Petit, que en este caso puede ser el psicólogo. Y ese mediador tiene unas características y esas características necesitamos casi que lograr sacarlas muy bien de todos estos textos porque es lo que les va a permitir a ustedes asumir un rol, cómo hacer preguntas, cómo intermediar entre el texto y lo subjetivo, cómo generar esto que llama la hospitalidad. ¿Entendieron ese concepto? Si tuvieran que resumir lo que sería la hospitalidad. Compartir la literatura, compartir mundos posibles tal vez. Bueno, ese es un elemento importante, compartir mundos posibles a través de literatura. Gracias, Daniela. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser la hospitalidad? Ese es un elemento. Como que ese mundo posible te brinde como un resguardo. Ajá, hay algo de ese mundo posible que brindaría un resguardo. ¿Cuáles son los elementos que hacen que un texto narrativo pueda resguardar esa subjetividad o ese sentir del otro? ¿Lo lograron dimensionar? ¿Qué tipo de textos tienen que ser? Pues funciona mucho lo metafórico, ¿no, profe? Ujú. Por un lado lo metafórico, ¿qué En lo más? poético. Lo poético y en lo narrativo. Incluso hay una frase que ustedes, varios grupos retomaron allí, que me llamó la atención porque da cuenta un poco de esto que estoy preguntando. Era una frase que mostraba cómo los cuentos pueden trabajar sobre los miedos más profundos y la autora plantea qué tipo de miedos, perdón, qué tipo de cuentos o qué tipo de literatura es la que permite afrontar esos miedos. ¿Alguno lo recuerda? Está dentro de las frases que escogieron. ¿Los ilustrados? Bueno, habla de las ilustraciones, pero más allá Las historias. las historias, pero ella las nombra como historias formales. Eso. ¿Y entendieron un poco qué quería decir formales? Pensémoslo, a ver. Algo pegado al realismo, es que la verdad no sé. No necesariamente porque la ficción puede ser formal. Un cuento de hadas es una historia formal. ¿Ves que sería como una historia? Yo entendería que un cuento de hadas también es una historia lineal. Como hay un hecho, uno parte como de un inicio, el problema, el desenlace. Es como Esa la es una, estructura. exacto. Entonces ahí estás diciendo, Daniel, algo importante y es que ella habla de historias que tengan estructura ya hecha. Y esa estructura dentro de la gran narrativa, eso que tú has resumido de manera tan rápida, de tener una situación inicial, una situación que complejiza o un nudo o una trama que la resuelve y una resolución, es importante presentársela a las personas que están trabajando en un trabajo de mediación de lectura. ¿Por qué? Porque estas historias, las historias, digamos, de la literatura que ya están constituidas, tienen una manera de sacar al personaje de la historia avante. Avante es resolviendo el conflicto, ¿sí?
Cuando uno se inventa una historia, tiene otros elementos en juego y va hacia otros recursos psicológicos. Cuando uno está intentando apoyar y hacer como una hospitalidad subjetiva, necesita que el texto tenga un cierre y el cierre sea el cierre que plantea la historia en sí mismo, que tiene un valor. Cuando uno trabaja los cuentos, lo hemos discutido mucho, sobre todo los de hadas, traen los más profundos miedos a colación, pero la resolución misma del cuento permite que el niño entienda que ese es el mundo donde se jugó el cuento, que esos personajes no van a salir a perseguirlo a él, que esos están en la estructura del cuento y cierran cuando se cierra el cuento. ¿Sí? En ese sentido, lo formal es muy interesante, porque no por formal, pero es que a veces sentimos que formal es aburridor, que formal no es creativo, no, formal es estructural, tiene una estructura clara desde principio a fin. Y en ese sentido, lo formal nos aborda un poco a pensar la buena literatura, cuál es, y la buena literatura tiene que ver con esa estructura en la que aparece, ustedes lo van a, de pronto si ven la electiva de escuela, lenguaje y narración, lo van a profundizar, pero si no hay que pensarlo desde la lógica de la estructura de un suceso que acontece, pero que tiene una resolución posible en un mundo ficcional posible, ¿sí? En ese sentido es muy importante lo formal. Bueno, y también lo de ser hospitalario y de hacer como la acogida corresponde a ser sensible al tono de la historia que propones, al modo en que lo propones, un poco todo lo que miraban de Van Manen en la primera lectura intertextual, las formas en que el otro se siente acogido. ¿Se acuerdan del juego que hicimos allá en las caballerizas, donde un elemento que ustedes traían de relieve es que los compañeros de ustedes los saludaron de una manera particular, los miraron a los ojos, les dieron su nombre, que aquellas personas que no podían correr automáticamente las incluyeron de otra manera? Eso es hacer una acogida al otro, ¿sí? Donde el otro sienta que tiene lugar desde sus características. También para el trabajo en literatura eso es importante. ¿Hay algún otro concepto que quieran que trabajemos antes de arrancar? ¿Les fue difícil escoger las frases? Sí, profe. Sí, porque a ver, ¿qué fue lo complejo? Pues es que a veces uno, por ejemplo, yo iba leyendo y iba subrayando las cosas que me parecían que hasta el momento iban como sintetizando la idea. Ujú. Entonces después encontraba que había otra cosa que me abarcaba lo que ya había subrayado, pero me añadía otros elementos. Entonces ya después me tocó como hacer una revisión de todas las que había subrayado y saber cuál escoger. Y había unas que pues decían, a veces como que había como matices, ¿no? Uno veía que decían como lo mismo, pero habían unas formas más como más bonitas de decirlo. Sí. Casi que transcribimos el libro entero, ¿cierto? Hubo algunos que hicieron unas lecturas muy precisas con frases muy cortas, pero hubo otros que pudieron desarrollarlo más. Depende un poco también de la perspectiva de uno. Eso es muy importante. Bueno, quiero compartir con ustedes una historia, la voy a ir leyendo, ustedes también la van a ir mirando. Quiero que miren mucho la ilustración, un poco tomando lo que Catalina nombraba ahora. La forma en que se ilustre un texto también permite que el otro se sienta cobijado en su sentir. Y hay colores y formas de colorear los textos, que es el arte del ilustrador, para poder hacer eco a lo que el texto trae, ¿sí? En ese sentido, hoy vamos a trabajar una lectura regalo, que es un texto que se llama El pájaro del alma. Es un texto en blanco y negro. Voy a tratar de mandárselos de pronto para que lo tengan. Estos son materiales que es importante tener para ustedes mismos, ¿cierto? Como elementos de trabajo. Entonces vamos a ver si logro compartir la pantalla.
presentarles ¿Lo están viendo? Está cargando. Está cargado. Ah, bueno, me avisan. Ahí ya. ¿Sí? Sí. Voy a hacerles preguntas a medida que los leamos, porque acuérdense un poco que esta lógica es un poco también para que ustedes logren sacar lo mejor de los textos desde un poco la posibilidad que tiene uno de haber trabajado con ese tipo de textos. Susie Lee, el pájaro negro. ¿Miran la niña? Sí, profe. Miremos la sombra. ¿Qué se proyecta allí? Una vez. Como un ¿Un pájaro. pájaro? ¿Qué les parece este juego entre la niña y la proyección de este pájaro? ¿Qué les puede indicar? Evoca como libertad. Quiere Pues para mí, volar. Ujú. ¿Y el blanco y negro? ¿Les permite pensar algo respecto a la historia? ¿Con qué nos podríamos encontrar? A mí me evoca siempre como el blanco y negro, como esas cosas así, el blanco y negro como la muerte o como el pasado. Muerte, pasado, a mí como algo nostálgico. ujú, que tiene que ver un poco con la idea de pérdida. Que algo triste va a pasar. Sí, yo siento que representa como algo de soledad, porque igual la niña pues los colores y está sola. Ujú. Y mire que aparece la palabra soledad, muerte, de algo de la nostalgia, la pérdida, pero al tiempo ustedes evocaban libertad en el movimiento, ¿sí? Y en el pájaro que se representa en la pantalla, en la parte de abajo. ¿Algo más? ¿Cómo están esas manitos de la niña? Abiertas. Ujú. Y esa abertura, ¿qué nos podrá indicar? Pues no sé, es como si imitara el vuelo de un pájaro, podría ser. Ujú. Si pensamos un poco, voy a hacer un trabajo en relación también a lo que ya leyeron, ¿cierto? Vamos a traer elementos. Voy a jugar doble en esta presentación. Por un lado, haciéndole preguntas como las haría a quien yo le presentara el texto para ser intervenido, pero por el otro lado, como mis estudiantes, para hacerlos hacer eco en lo que han trabajado. ¿Sí me hago entender? Es como un doble rol el de ustedes. Si necesitan que nos detengamos, nos detenemos. Si hay que preguntar, preguntan. ¿Listo? Esta chica, digamos que en su imagen aparece esto que ustedes nombran como esas manitas que podrían evocar libertad. Si pensamos en las historias que nos contaba Michelle Petit, ¿ustedes piensan que este tipo de texto es un poco como lo que ella nombraba cuando decía que se evocaban elementos para aquellos niños o personas que los escuchaban en las historias que ella traía? ¿A qué personajes podría, por ejemplo, ser significativo una historia que parece hablar de nostalgia, de libertad, de pérdida? ¿Qué situaciones podrían estar viviendo si yo pensara en arrancar por allí con esta imagen? Profe, digamos que se podría trabajar con personas adultas, sino también con niños que no les es tan fácil separarse de alguien, o por ejemplo, un adulto que no pueda separarse como de sus hijos o sus hijos de su padre, como soltar. Ujú. Y uno es porque
en sí la libertad requiere como que uno ande solo, por lo que hablamos ahorita, soledad, nostalgia, y separarse produce nostalgia porque uno se separa de aquellos que en algún momento lo sostuvieron a uno. En esa Entonces, línea de lo que está diciendo Valentina, quiero traer un poco a colación esto que Michel Petit en algún momento en Transfigurar el horror en belleza ya trae unos ejemplos de un trabajo que se hizo en México y habla del libro álbum. El libro álbum es un libro que no trae textos, sino que son imágenes. Entonces, cuando uno empieza a plantear imágenes que van a ser historia y hace preguntas abiertas, las personas empiezan a colocar de su subjetividad en esa representación. Entonces, por ejemplo, esto de pérdida, de dejar a los padres, de la nostalgia, está referido como a cualquier drama de cualquier ser humano en solamente ser humano, ¿cierto? En crecer. Pero también puede traernos los desplazados, ¿sí? También puede traernos las personas que ante un evento catastrófico han perdido a alguien, las personas que han perdido en este momento ya familiares por el COVID, por ejemplo. No pudieron ir a un entierro, no pudieron estar allí, no pudieron hacer un proceso de duelo. Entonces digamos que aquí se abre una perspectiva dependiendo del sujeto que está allí. Pero vamos a ver qué nos propone el texto. La pantalla no me deja presentarlo todo, la página, entonces la voy a ir moviendo. Estoy triste. Quiero que se fijen muy bien en todos los detalles de la carita de la niña y de aquí en adelante en todos los detalles voy a leerlo de corrido. Estoy triste. Nadie me dice nada, nadie me cuenta nada. Los mayores siempre tienen secretos. Mamá y papá creen que no sé nada. Pero yo oigo las cosas, las veo.
sé que las cosas ya no serán como antes. Eso me entristece, pero sé que es cierto. Y también sé que no es culpa mía. Simplemente lo sé. Eso es todo. Lo sé muy bien. Me siento muy ligera. A lo mejor es porque ahora yo también tengo un secreto. Que no pienso contarle a nadie. Solo lo sabe el pájaro negro. Bueno, emociones. Quiero oír que cada uno me cuente una emoción. Puede ser nombrada como ustedes quieran cuando terminan de leer este cuento conmigo. Una palabra que defina la emoción. Profe, pues no, esto no es tanto como una emoción, sino como un lugar, entonces yo lo veía como un refugio, un escape acerca de, pues, de los problemas que había en la casa y pues la falta de atención, entonces la niña como que creó su propio lugar donde podría tener como cierta libertad y como sentirse mejor. Ujú. Bien, Valentina. A ver, Lina. Pues yo estaba pensando un poco en el desapego y me llamó la atención cómo iban ilustrando cada vez a la niña, porque al principio pues se veía como que el pájaro súper grande, así como súper wow, y que la agarraba de la espalita, como cargándola, y que luego ya al final ella estaba como corriendo con él y se sentía más libre. Entonces pues Ujú, me hizo pensar un poco en que cuando nos apegamos a algo, no nos permitimos como esa libertad de decir, bueno, ya pasó, soltarlo. ujú. Es algo así como me evocó el cuento. Pues me pareció muy bonito también la ilustración y muy interesante como el contraste también juega ahí, porque pues impacta bastante. Por ejemplo, en la imagen donde estaba el pájaro y ella se veía chiquita y como, pero blanquita, pues también uno es como que, uy, wow, como qué sentimiento puede ser ese tan grande. Ujú. Valentina García. Pues, profe, yo siento que es como calma. Yo siento que al final de toda la historia,
como que muestra calma después de una angustia súper grande, que es lo que decía Lina, como que ese miedo y esas angustias de la niña son como más grandes que ella al principio, pero como que cuando ella se permite y reconoce que ella tiene esas emociones, como que logra empezar como a sentir un poquito más de calma porque esos miedos pues van como menguando un poco. Ujú. Daniela. Pues la verdad, yo estaba pensando mucho en la palabra libertad y me evocó bastante lo que dijo Lini hace un momento, porque cuando uno sabe algo, o sea, si algo es un secreto, uno siempre lo va a ver muy grande. Pero cuando uno ya más o menos lo sabe, o al menos es una pizca, eso se va disminuyendo, disminuyendo, y el saberlo también le da cierta libertad a uno. Ujú. Ey, no sé. María Camila. Ay, profe, yo hablé. ¿Vuelvo a hablar? ¿Cómo? Yo ahora hablé. ¿Vuelvo a hablar? Ah, bueno, lo que pasa es que aquí no logro tener mucha Catalina. Pues yo estaba pensando como en reconocimiento. Yo creo que eso que, pues lo que decían ahorita, eso lo que le permitió a ella como sentirse más tranquila, digamos, es saber que algo pasa y que ya no tiene la culpa y estar segura de eso, como lo que en el lugar en donde pudo encontrar como ese sentirse más tranquila y libre. Un lugar donde se sintió más tranquila. Mateo. ¿Qué me dijo, profe? Yo, Profe, hola, profe. Hola, que no veo. ¿Quién es? No alcanzo a Yabri. verlo. Ah, hola, Yabri. Profe, pues yo quería decir como a mí me genera mucha nostalgia porque siento que a veces me ha pasado con mi hermanita tiene 4 años, y es que a veces uno cree que los protege al no decirle muchas cosas, pero realmente no piensa sobre el impacto que está teniendo con ellos, o sea, cómo se sienten, que no les cuenten las cosas, que ella siente que está pasando algo y pregunta sobre eso, y uno cree que por protegerlo no le va a decir las cosas, y es como ver esto, es como me da mucha nostalgia pensar en qué tipo de cosas hace ella para poder como entender lo que está pasando, no tampoco decir, ay, crear mundos posibles, pues siento que está muy pequeñita, pero siento que de alguna manera ella busca herramientas para poder entender lo que está pasando por su cuenta, y a veces no es tan justo para ella dejarla como tan sola y no explicarle de alguna manera lo que está pasando. Vale. Es como un poco esta pregunta también que nos tenemos que hacer los adultos de cómo pensamos ocultarle el mundo a los niños y cómo decirles del mundo a los niños, que es la otra cosa. Mateo, ¿te me fuiste? No te veo por aquí. siguiendo la línea de Yabri, también pues sentí un poco de soledad como emocional, dado que esto puede estar como vinculado a los sentimientos de incompresión, tristeza, inseguridad. Entonces creo que igual como un cuento infantil, tiene como mucha sabiduría este cuento. Creo que el pájaro negro representa mucho lo que puede ser la imaginación o el conocimiento, la sabiduría, lo que tal vez es como un refugio para los niños, el hecho de poder escapar de no ser entendido. Entonces yo lo veo un poco de esta manera. Muy bien, escapar de no ser entendido. Carlos Fernández. Sí, hola, profe. Hola. Sí, pues a mí me suscitó también, como lo han dicho varios de mis compañeros, pero lo nombraría como alivio, como hay cierta tensión respecto a algo que está sucediendo. En este caso, pues como sentir que los papás les ocultan algo, y como que como que ir resolviendo todo esto produce al final cierto alivio, que se muestra también como la expresión de la niña, como se va mostrando a través del cuento. Bien. Karen. Hola, pues estamos pensando que en la palabra tranquilidad, que resulta pues de
de tener como respuestas. Ujú. Tener respuestas, ¿no? Alivia. Sebastián Nieves. Hola, profe. Hola, Sebastián. Profe, yo lo pensé desde la aceptación. Hay un momento en el que la niña expresa que está pasando algo y que la pone muy triste, pero que no se puede cambiar, que es así. Y a partir de esa aceptación, la niña empieza como a tramitar hasta que llega al lugar seguro o al refugio del que hablaban mis compañeros después. Ujú. Hay una elaboración en el cuento. Va bien. Lucas. Profe, pues yo pensaba más que todo como lo que decía Valentina, es que como que al principio muestra como muy triste toda la historia y todo, al final deja como, como tranquilidad, como calma, como esperanza en la niña, que al principio la muestra triste, pero como que al final ella como que tiene esperanza y como tranquilidad. Ujú. Como que algo se abre de ese panorama. Ujú. Listo. Karime. Profe, es que ya me escribió y No, ya, me la ya me pregunta. volví. Ya. Gracias, Cami. Pues yo estás de acuerdo con lo que dice Lucas y con lo que decía Valentina. Ahora a mí me ocupó como sí, como calma, como esperanza, al ver que el pájaro le brindó a ella como una salida para esa soledad que ella estaba sintiendo, esos sufrimientos que estaba pasando en ese momento. Ujú. Bien. Fernanda ya habló. Es que ya me pierdo porque como no logro verlos a todos. Y Fernanda. no, profe. No, ¿cierto? Dale. Profe, yo pensaba más como en una construcción, ¿no? Porque me parecía importante esto de que ella utiliza pues toda su imaginación para poder construir un espacio de ella misma, porque Ujú. digamos que a veces no le damos como, yo creo que los padres muchas veces piensan que tienen que saber todo de sus niños y no se les da como esa privacidad que a veces necesitan, aunque sean chiquitos. Entonces eso como me hace pensarlo cuando ella dice como que ahora yo también tengo un secreto. Entonces siento que se pone en evidencia que también los chiquitos necesitan como su propio espacio, pues donde puedan ser ellos mismos y tramitar cosas como que en compañía de otros como que pues no harían. Ujú. Bien. Nicole, si los nombres ya hablaron, me cuentan, porque estoy tratando de recorrerlos a todos. Nicole, Hola, profe. hola. Pues yo siento como tranquilidad, bueno, pues Ujú. escuchando el momento y también siento que ese pájaro que nombran ahí te permite pues la libertad para poder salir de los problemas. Ujú. Juan Pablo, Juan Pablo, ¿estás o no estás? Camila, Hola, profe. hola Camila. Pues a mí me generó un poco como de tristeza al principio, por cómo se sentía la niña y los dibujos que son como oscuros. Entonces como que sí me transmitió como una tristeza. También me hizo como recordar a cuando yo estaba más pequeña y una vez preguntaba qué estaba pasando, pero como que no importa porque tú estás muy pequeña y no vas a entenderlo. Entonces sí, como que me evocó cierta tristeza y al final como esa felicidad porque ella pudo como descubrir una forma de sentirse libre de esas cosas que la ataban, por decirlo de alguna forma. Ujú. Sí, evocar esos dos sentimientos es importante, ¿no? O sea, de alguna manera hay algo que duele. ¿Quién me faltó?
Aquí terminé un poco. Juan Pablo no supe. Lorena ya ¿Jennifer habló? no, ni María José. ¿Qué te digo, profe? Mira que, digamos, como que el cuento a mí me trajo como a la cabeza una situación personal que yo siempre tengo como con mis padres, que es como eso de que si algo sucede en la casa, a mí no me cuentan porque según ellos me puedo preocupar y de pronto eso afecta a mi estudio. Pero cuando yo hablo con ellos, yo siento que algo pasa y el que no me cuenten es lo que me mantiene más preocupada. Entonces, como... Ajá, Y efectivamente. entonces con eso, por ejemplo, me ha pasado en muchas situaciones con mi mamá y todo eso. Incluso ya una ocasión casi me oculta de que mi papá se accidentó. Entonces, o sea, era para mí más grande la incertidumbre de que toda mi familia sabía qué estaba pasando y que todo el mundo estaba acelerado y yo no tenía ni idea. Ujú. Entonces era, digamos, como que esa preocupación era como ese pájaro grande que yo era como, pero ¿qué está pasando? Yo sentía que todo eso me envolvía y era como muy, era, no sé, era muy complicado porque pues que todo el mundo alrededor tuyo sepa algo y tú no, a pesar de que sientas que algo sucede. Entonces, no sé, yo siento como que uno entender la situación o cuando uno ya puede como resolver qué es lo que sucede, eso uno de cierta forma lo libera porque también te ayuda como a encontrar rutas que pueden con las que puedes manejar esa información. Entonces está Ujú, como eso te ayuda a soltar como un peso. ujú, bien, Profe, qué pena. sí. ¿Será que puedo hablar? ¿Daniela? Eh, sí, sí soy yo. Ajá. Es que me fui del lugar de donde estaba porque quería contar esto desde que tú me preguntaste, pero por ahí estaba muy habitado, así que no. A ver, resulta que a la edad que incluso tiene la hermanita de Yabri, 4, eso me pasó a mí cuando tenía 5 años. Pues yo creo que aquí varias veces he compartido que yo soy operada de la cabeza. Me operaron de un tumor. Y resulta que cuando recién todo eso estaba pasando, que los doctores estaban corriendo, que yo estaba en el hospital ahí internada, y yo llegaba y le hablaba a mis papás y mis papás eran como que no, 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 como que ellos pensaban que yo no sabía que ellos estaban llorando por ahí en un rincón. Entonces Ujú, eso también fue como, no sé, yo todavía tengo ese sentimiento. efectivamente. Miren que, gracias Daniela, eh, aquí hay algo que quiero que miren y esto que Daniela nos trae es muy interesante porque tú te cambias de espacio para poder hablar de tu sentir, ¿cierto? Pero de lo que estás hablando de ti misma y a veces no nos permiten hablar a nosotros de nosotros mismos. Y quiero unir esto a esta imagen que trae aquí esta historia. ¿Dónde está la niña allí? En medio de las plumas, ¿no? Del Ujú. pájaro. ¿Aquí dónde está? ¿Cuál es la postura de la niña allí? Es como si ella lo estuviera manejando, ¿no? O sea, pues, o sea, no sé, está en una posición en la que uno como puede montar Dirige. una criatura, ¿no? Y eso, Ajá. dirigir. Y esta imagen de acá, ¿aquí qué cara tiene? Es como de asombro. Ujú. Está como perpleja. O sea, allí está, pero no está manejando, digamos, el animal. Tampoco está como inicialmente estaba, que es agarrada. Si pensamos esta secuencia, un momento en que una situación emocional lo agarra a uno, un momento en que uno queda perplejo frente a esa situación, hay rumores, hablan, hay silencios, hay miradas, algo pasa. Un momento en que uno puede estar un poco como asumiendo un lugar de dirección frente a eso. Ya sé qué pasa, ya entiendo, ya puedo hacer algo con ello. Y un momento en el que yo puedo estar en el animal y ya estar agarrada, ¿sí?
Agarrada es teniendo un piso psicológico y subjetivo para asumir lo que está pasando. Profe, y mira que, pues, qué pena Ujú. interrumpir. En esa imagen ya está viendo como, no hacia adelante como hacia donde va el pájaro, sino hacia atrás. Entonces también uno podría, pues yo podría pensar que ya está más tranquila y es como, pues ya acepté el sentimiento y pues a donde me tenga que llevar ya sé que, o sea, ya lo reconozco. Ya Claro, no es y como dominarlo, sino como ya, no, como ya no es ser dominado, sino empezar eso. a manejarlo. Ustedes han hecho un Ajá. recuento muy interesante de este texto. ¿Creen que este texto refleja las frases que ustedes traían para hoy en el taller? De lo que dice la autora que pasa con la buena literatura. Quiero que miren ahí en sus notas si hay algunas frases que puedan mostrarnos lo que subjetivamente propone este texto, con todo lo que hemos recogido del sentir, refugio, es falta de lugar, falta de atención, esas palabras que se dicen y que no se dicen, esa necesidad de soltarse, esa calma que da saberlo, así lo que se sepa es doloroso, esa angustia de sentir que hay algo que pasa y que tú no logras ser sujeto, un poco como lo explican, sino ser objeto, esconder, no contar, pensar que la fragilidad es tan grande que el otro no le da lugar a uno, esa imaginación de un espacio de libertad, pero es un espacio de libertad secreto. Quiero que me Yo traigan creo, frases. Ujú. yo creo que esta frase que dice, un libro es una oportunidad para construir su choza en la jungla, para sustituir un poco el caos por el orden, una oportunidad para construir casas de lenguaje, para interponer entre lo real y el ser toda una red de palabras, conocimientos, historias, imágenes, fantasías, sin las cuales el mundo sería hostil, inhabitable. Bien, muy bien. Catalina, otra. Regálenme de esas frases que tienen allí. Profe, aquí tengo una del Ujú. primer texto y es leer, pero también escribir y un poco diferente ver ilustraciones, pinturas o películas, cantar, dibujar, sirve para dar una profundidad simbólica, imaginaria y legendaria a lo que nos rodea, una profundidad desde la cual soñar, derivar, asociar, proyectar en lo cotidiano un poco de belleza, de fábulas, de historias. Bueno, esta también es muy interesante. Proyectar en lo simbólico y en lo imaginario. ¿Qué elementos aquí permiten simbolizar? Como el tamaño del pájaro, Ujú, porque ya al final ya está chiquito, exacto. entonces como la angustia ya se va disminuyendo. Sí, esta manera de postura de ella. Quiero que sigan en esta secuencia y es aquí ya cada vez más, aquí está agarrada, ¿cierto? A las plumas, aquí empezó a incorporarse. Metafóricamente, uno está en una crisis terrible, se cae, se pierde, no sabe de qué agarrarse y de pronto se agarra de algo y de pronto empieza a incorporarse. ¿Cómo está aquí? ¿Su postura es de estar erguida, tranquila, o es de estar adquiriendo una postura de seguridad? Está buscando un equilibrio, me parece. Exacto. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa postura? ¿Cómo está ella ahora? ¿Está perdida? ¿Está suelta? Ya, ¿Está qué? No, no escuché bien. ¿Guiada? segura, confiada. Confiada, confiada. Ajá. Si uno puede soltarse es porque está ¿qué? Confiado, ¿cierto? Está seguro. ¿Quién le dio la seguridad?
Metafóricamente, ¿quién le dio la seguridad? Imaginariamente. ¿El pájaro? Ajá, un pájaro negro que se la lleva y le permite comprender, volar, asumir una verdad. Mire que ahí se abre una gama de sinónimos dependiendo de lo que el sujeto al que le estés leyendo o el grupo quiera ponerle. Yo no puedo decir, es solo seguridad, ¿no? Porque si quien lo lee piensa que le permite más bien lograr asumir una vida propia, pues ese es el sentido, ¿sí? Pero si alguien me dice, no, mira, aquí está agarrada contra las paredes, ¿yo qué le podría decir? ¿Está agarrada contra las paredes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues yo no la veo agarrada contra las paredes, profe. O sea, es como si ella ya se hubiera podido parar y y cuando te puedes parar ya no necesitas como aferrarte a algo, Muy bien. pues como tal. ¿Por qué les insisto en la pregunta? Porque hemos hablado de la verosimilitud. Si bien es cierto, las interpretaciones las dará cada cual, si alguien nos dice que está aquí agarrado a las paredes, eso ya nos indica que este sujeto o este sujeto está con una problemática tal que no logra leer lo que el texto le propone, ¿sí? Porque si bien es cierto, cualquier cosa es posible, las interpretaciones tienen un lugar dentro de la verosimilitud. Ojo. Y en eso quiero que sean claros, es que no puedo interpretar cualquier cosa. No, lo que yo voy poniendo en el texto indican cosas de mí. Y si alguien les plantea eso, ustedes tienen que empezar a leer que en esa persona o en ese niño o en ese adolescente o en ese adulto hay un algo muy fuerte que no le permite entrar en la lógica de resolver el conflicto, sino agarrarse a él. ¿Sí? Pero también las voces de otros, como las de ustedes, diciendo, ve, pero yo siento que cuando la posición de ella aparece, es que se está irguiendo, está pudiendo manejar su dolor. Esa otra voz que le trae el eco de los compañeros de grupo puede ayudarla a movilizarse o ayudarlo a movilizarse de ese lugar donde se está agarrando al problema. Pero no podemos obligarlo a que lo interprete como nosotros. No podemos validarlo, pero podemos ayudarlo a significar. No sé si me logré hacer entender cuando tan enfáticamente les digo sí o no. O sea, hay elementos en el texto que nos permite pensar que la niña o el personaje que está aquí está logrando incorporarse en su vida. No nos lo imaginamos. Imaginariamente ella nos montó en un mundo posible donde ella se la lleva un pájaro que es oscuro como lo que le está pasando. ¿Y porque sabemos que es oscuro? Porque ella se siente como que no la ven en la casa, como que hay una pelea, como que nadie la nombra. Entonces esa oscuridad se apodera de ella, pero poco a poco ella va incorporándose hasta llegar a este punto y decir, lo sé muy bien. ¿Quién lo sabe? Apliquémosle un poco lo del taller de poética. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién habla aquí? Pues el personaje que ha construido la autora, ¿no? O Sería sea, esta niña. la niña. ¿Y la niña qué nos está diciendo de ella misma? Ella tiene un saber. Y no es cualquier saber, porque lo sabe muy bien. Y saberlo muy bien le permite, miren la siguiente imagen. Miren la dirección del pájaro y miren la dirección de ella. Y es decir, está comandando, está en relación a, se está soltando de una manera lógica. Y aquí viene la posibilidad de ya soltarse. Y miren los pies. Esta postura es una postura de alguien que va a bajar a la tierra, aterriza. Ella no viene con una postura de estrellarse contra la tierra. Ella viene con una postura de poner su cuerpo en una liviandad y poder volver al piso. Me siento muy ligera. A lo mejor es porque ahora yo también tengo un secreto, la ubica como una niña con una agentividad. Ya puede actuar sobre lo que está pasando. Ella también tiene algo.
Ella ya no es dependiente de, y mírenla aquí en relación con el pájaro. ¿Cuál es la relación de ella aquí con el pájaro? ¿Cómo la podríamos llamar? Como más amigable, sin miedo. Sin miedo. Ella lo está tocando. ¿De seguridad? De seguridad. No hay cara de susto, no hay angustia. Es casi una despedida con un cariño. ¿Y quién llega allí? El personaje que la ha acompañado desde el comienzo, que es su mascota, ¿cierto? Entonces, miren aquí los dos mundos, el mundo posible de la fantasía, el mundo de lo concreto, y la misma niña con los dos mundos. La siguiente escena, esto igual de oscuro, o sea, ha pasado un día, probablemente no se enteraron del ser de la niña, pero ella tiene algo, y mire qué pasó con el pájaro en relación al espacio. ¿Qué pasó con el pájaro? Ahora chiquitico. Se volvió más pequeño. Es un animal, ¿cierto? Es algo pequeño, pero ¿quién lo hace grande? El deseo de la niña, y el pájaro le permite esta fantasía, esta ficción. Un poco, si bien miran, todas las ficciones tienen que responder a una necesidad interna. Y ahora ella está con su mascota, recibiendo este calor que da la mascota, ¿cierto? Y estas nubes que al comienzo eran tan negras como están ahora. Claras, y ella está gesto en la sonrisa que nos indica. Felicidad. Como tranquilidad. Tranquilidad. ¿Y el perrito? Este También. cuadro que nos muestra, ¿está sola? No. Ella tiene un mundo que la respalda. Bueno, miren que este ejercicio lo traje para hacer posible o vivo las lecturas que ustedes hicieron de los dos textos, las frases que ustedes retomaron. De esta manera necesito que se piensen en las exposiciones que vienen, ya sea con un cuento, ya sea con un juego, ya sea con que todos desde acá pintemos, escribamos, traigamos algo. Porque si yo me dedico a oírlos a ustedes ahora, todas las frases que trajeron, que son muy importantes, que ya leí, pues nos vamos un poco agotando en la clase, que no es tan fácil de manera virtual. De hecho, yo la hubiera hecho de otra manera si estuviéramos presencialmente, pero el cuento es un elemento central. Y este trabajo, si ustedes van tejiendo los conceptos, nos ha ahorrado elementos muy importantes para hacer que esto que es académico sea un poquito más transitable, de manera que todos podamos entender los conceptos. Esa es parte de este curso. Yo les dije desde el comienzo, yo les voy a modelar intervenciones. Las intervenciones que hice iban en 2 líneas, pero cuando yo les hago ver cada cosa del cuento es porque como la poesía tiene un análisis necesario para que yo pueda pensar si la oferto o no la oferto, una problemática particular, el cuento, cuando viene ilustrado, tiene que decirnos cosas, tiene que sostenerse en una lógica que permita que a quien yo le ofrezca el cuento no se pierda en cualquier enredo, sino que pueda volver a la estructura formal del cuento. Eso es una estructura formal, hay un conflicto, aparece una resolución y termina la situación. Esto es formal. Yo no dejé a la niña volando en la nada. Ojo, porque eso es complicadísimo si uno abre una puerta y no la cierra. La cerró de acuerdo a la estructura del cuento. Puede que yo como sujeto que estoy oyendo el cuento no me sienta tan identificada ni me pueda proyectar, pero finalmente el cuento me dio una resolución al proceso. Sí, no sé si logré como hacerles un poquito ejemplificar lo que es un trabajo con narrativa, imágenes, literatura, todo lo que ha planteado Petit se abre aquí para que ustedes puedan pensar lo que es construir textualmente una, digamos, una lógica para asumir una problemática.
Yo recupero ahora los talleres. Si vuelvo a tener la misma dificultad que con los otros, entonces lo que les voy a pedir es que lo vuelvan a mandar. De primera, necesito que me manden otra vez el trabajo que colocaron sobre la poesía. Y lo otro es este trabajo de hoy. Voy a mirar si lo logro descargar. Si no, lo que haría es pedírselos de otra vez, pero ya por el correo. Y para los siguientes trabajos, que pues no sé si voy a poner otro más, pero creo que ya lo pondrían los de los grupos, recuerden que los caracteres deben ser más mínimos para que se pueda hacer posible como que uno recoja las tareas. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció el trabajo? ¿Recoge o no recoge elementos? Sí, recoge bastante elementos y me gustó mucho porque lo que decía la profe al principio de que iba a ser un trabajo con doble sentido, uno, de cómo se haría el trabajo frente a un público, la literatura, y aparte nosotros como agrupar esos conceptos y las dos lecturas que hemos hecho. Vale. Lisa, hoy no te he escuchado. Hola, profe. Hola, cuéntame, ¿qué te pareció este trabajo de esta manera? ¿Te dio claridad? ¿No? ¿Qué faltaría? Pues a mí me pareció importante porque a pesar de que no es como, pues no estamos viendo exactamente una intervención en el campo, creo que es muy rescatable el hecho de que podamos con este ejemplo como ver un poquito cómo podría ser un proceso en una intervención por ese lado. Y también que, o sea, siendo nosotros como los sujetos a los cuales se podría presentar ese cuento. Entonces lo mucho por eso. Vale. ¿Y sientes que los textos iluminan esto o este texto más bien ilumina todas las frases que ustedes trabajaron? Yo creo que sí. A mí del cuento me pareció muy importante el hecho de que pues la niña es pequeña, ¿no? Y pienso que a los niños como que muchas veces como que están en un mundo en el que de pronto todavía no están o no tienen por qué estar. Y yo siento que la niña fue capaz de reconocer eso, que eso no le pertenecía y se dio su lugar como niña. Mira que esa es una interpretación interesante de la postura de la niña. O sea, para ti esa es la manera de resolverlo. Sí, yo pienso que ella, o sea, fue agente ahí en su proceso porque ella reconoció que hay un problema el cual no le pertenecía y que ella como debía alejarse de ahí y eso fue precisamente lo que le permitió como encontrar tranquilidad y paz en el problema que estaba viviendo. Santiago. Hola, Santiago. Cuéntame, ¿cómo ha estado el trabajo de hoy en la clase? ¿Has logrado como conectar conceptos? Sí, hay muchos conceptos que no puede relacionar con el texto. Pues creo que más que todo como con el segundo, ¿no? El de la lectura en tiempo de crisis o transfigurar el horror en belleza. Ya. Bueno, voy a llamar a lista, chicos, porque están muy preocupados en la universidad por los compañeros que no aparecen en vía de poder saber qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, como no tengo muy claro, tenemos a 24 participantes, entonces quiero mirar quiénes sí están, ¿vale? Karen, sí está, ¿cierto? Sí, aquí. Lisa, Santiago, Helen Arboleda. No. Catalina sí. Camila Bustos. Presente, profe. Nicolás Castiblanco. Presente, profe. Lina Colmenares. Aquí estoy. Alexandra Atler. Sí. Valentina Daza. Sí, profe. Carlos Fernández. Sí, profe. Mateo Galindo. Hola.
Hola, Valentina García. Hola, profe. Lucas. Sí, profe, acá. Lina Fernanda. Sí, estoy, profe. Juan Felipe Lasprilla. No estoy mirando la cámara, así que... Sí, estoy, profe. Vale. Claudia Lorena Martínez. Aquí, profe. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya dijo que no podía estar por una cita médica. Vale. Juan Pablo Moreno. Nicole. ¿Me escucha, profe? Hola, Juan Pablo, ¿apareciste? Sí, profe, pues sí, yo estoy aquí, solamente una cosa del baño. Vale. Nicole Narváez. Hola, profe. Sebastián Nieves. Presente, profe. Gina Peña. ¿Gina no está? No. Gina ha tenido problemas. Profe, yo tengo entendido que ella ha tenido problemas para conectarse. Sí, sí, sí. María José. Sí. Ah, aquí estoy. Luis Felipe Rangel. Luis Felipe no está. Lucía Robles, hoy no vi a Lucía. ¿Sí está? No. Hola, profe, sí, aquí estoy. Ay, no te escuché. Daniela Zamboní, Yabri, Karime, Jennifer. Bueno, entonces según esta lista, ¿quién no está? Helen, Gina Marcela, 2. ¿Y quién más faltaría? Porque hay 25, conmigo serían 24 y solo faltan 2. Aquí hay algo que no funciona. Hay 25. Hay 25 conectados. Pues, profe, pero aquí, pues, Jenny y yo estamos No, por en el eso, mismo computador. hay 25. Y Porque Juan Pablo yo no también. cuento. Juan Pablo, faltaría Juan Solo tú, Pablo. ¿no? Faltaba Juan Pablo Montoya. Y Helen. Serían 27, me faltan 3 que no están. No, profe, Gina, Juan Pablo y Helen. Gina. Felipe se le cayó el internet, pero él estuvo la mitad de la clase. Sí, él estuvo. Rangel. Gina. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar ahora en la cámara, pues para despedirnos. Profe, yo quería agradecerte por el cuento que nos trajiste, porque de cierta forma siento que ese pájaro ahorita para todos representa como una angustia e incertidumbre, pues con esto del confinamiento. Entonces como que me ayudó, pues a mí, en la persona me ayudó bastante como a entender como unas cositas. Perfecto. No sé si los demás sintieron lo mismo, pero pues quería agradecer eso. Eso está muy bien, esa es la idea con estos trabajos con ustedes, que se puedan sentir más cercanos. Se los voy a mandar. Voy a ver si lo logro mandar con él para que lo tengan. Y realmente la tarea que ustedes tienen ahora es muy bella, porque todos los textos van a ser de este orden, ¿sí? Es acompañarse con lo sensible, porque estamos en una crisis. Por eso resuena, y espero que resuene. ¿Sí? Entonces, espero que el primer grupo se comunique conmigo para ver en qué horarios podemos vernos, o ármeme en un horario para encontrarme a través de Zoom con ustedes para ayudarlos a preparar la clase. ¿Listo? Y ya está abierto en el muro la semana 14, 15 y 16. La coloqué toda junta, como para no tener... Me falta subir unos textos. El texto que sigue es el capítulo 2 del mismo texto que era para hoy, solo que hoy era el capítulo 1, por eso no lo he subido, porque ahí lo encuentran, el capítulo 2, aunque sigue nominado como capítulo 1. ¿Sí me hago entender? Ahí está el texto de Petit, capítulo 1 y 2. Y me falta montar los otros, eso los hago, yo creo que en la mañana ya están, para que los vean. Y los 2 grupos que trabajaron juntos, por favor empiecen a organizarse. Bueno, muchachos, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Profe, que esté muy bien. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Vale, que estén muy bien. Chao. Profe, que se mejore la manito. Profe. Gracias. Eso es parte del proceso de este trabajo. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe.